para ya manejarlo más rápido y no tener, no dar el concepto como tal, decimos que congruencia es que tienen que ser exactamente iguales, ¿vale? Dos figuras son congruentes y son iguales. Hasta ahí. ¿Qué debe ser igual? En lados o ángulos. ¿Cómo voy a saber esto? Aplicando los criterios. ¿Vale? ¿Cuáles son los criterios? Lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Entonces, recordar nada más, porque eso es pregunta de examen, que congruencia significa que dos figuras son exactamente iguales. ¿Vale? ¿Iguales en qué? En lados o en ángulos. Puede ser en las dos, puede ser en las dos. Puede ser en cada una, puede ser en cada una. Pero si una figura es congruente, necesariamente sus lados y ángulos son iguales. Ya por los criterios podemos definir exactamente por qué cuál es la razón por la cual esas figuras son congruentes, ¿ok? Entonces, no confundan esto con semejanza, ¿vale? Porque la gran diferencia entre congruencia y semejanza está en los lados. En los ángulos, ¿no? De hecho, es lo mismo, pero en los lados sí. Entonces, cuando nosotros tenemos, o cuando nosotros estamos hablando de semejanza, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es hablar de proporcionalidad o de proporción. ¿Vale? De proporción. ¿Por qué? Para que exista lo que se conoce como semejanza, la primera condición o la condición que se debe de aplicar para todos los criterios que manejen lados es que tengan lados proporcionales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo compare el lado con el otro lado, debe de existir una proporción igual en el otro lado con el que yo estoy comparando, ¿vale? Al igual que con semejanza, tenemos lo que son tres criterios. Con semejanza con congruencia. Y mucho ojo, cuando ustedes ven o leen algún texto matemático, ya sea de algún libro de geometría, o de algún libro, por ejemplo, que uno puede comprar a la SEP o a las diferentes editoriales para la materia, muchas veces la definición de semejanza engloba congruencia, o los criterios de semejanza dicen congruencia. ¿Pero por qué? Porque se está definiendo que congruencia es igual. Entonces muchas veces aparece la palabra congruencia y piensan que estamos hablando de congruencia, pero en realidad no. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos trabajando. Entonces, al momento de que nosotros ocupamos semejanza, ¿vale? Tenemos los tres criterios. Al igual que con congruencia, hay tres criterios que nos van a afirmar y demostrar que dos figuras son semejantes. En este caso también lo estamos aplicando, ¿vale? Con lo que son triángulos, porque ya vimos que cualquier figura geométrica la podemos descomponer en triángulos. Entonces, a partir de esto vamos a ver lo que es el primer criterio. Bueno, antes de ver lo que es el primer criterio, para decir, o si ustedes se acuerdan, tenemos la simbología, ¿vale? Para congruencia y para semejanza. Bueno, vamos a tomar un poquito lo que es la simbología para que más o menos ustedes vayan ya usándola y empleándola en sus ejercicios y no solo lo anoten, porque ya algunos lo anotaron, otros sí lo hacían, pero bueno. Entonces, para ambos casos, vamos a ocupar, para referirnos a un triángulo,
con un triangulito pequeño, ¿vale? Y a continuación las letras del triángulo que lo componen. Por ejemplo, yo puedo decir A, B o C. Lo mismo para semejanza. Hacemos un triángulo pequeñito y a continuación anotamos las letras que lo componen. Pueden ser cualquier letra, recuerden que eso ya lo vimos, ¿vale? Pueden ser XYZ, pueden ser MPQ, las letras que sean. Entonces, si quiero hablar de un triángulo, ocupo o dibujo un triangulito. Cuando estamos hablando de segmentos o de lados, lo que vamos a hacer es anotar las letras que lo componen y arriba de ellos una línea, ¿vale? Esto es para ambos casos, tanto para congruencia como para semejanza. Esto me está diciendo, esto más bien me indica que es el segmento AB. Después tenemos lo que son los ángulos. Recuerden que hay dos formas de representar un ángulo. La primera es colocando, ¿vale? Y trazando el ángulo. Y después colocando la letra que lo compone. Por ejemplo, el ángulo C. O también podríamos colocarlo igual, mismo símbolo, un vértice y formamos un ángulo. Y las tres letras que lo componen, por ejemplo, aquí podemos poner BCA, en donde la letra del medio, esta que está acá, es la del ángulo correspondiente al del que yo estoy hablando, ¿vale? Esto también se ocupa en semejanza, ¿vale? Es lo mismo, exactamente lo mismo. La única diferencia entre congruencia y semejanza al usar la simbología es cómo es decir que es semejante y que es congruente. Recuerden que para que nosotros digamos que dos figuras son congruentes, ocupábamos el signo de el igual, ¿vale? Hacemos un signo igual. Ay, eso no me sale derecho. Hacemos un signo de igual. Oh, está pegado. Ahí está. Y arribita hacíamos como el símbolo de la ñ. Y así decimos que las figuras son congruentes. Para semejanza, vamos a quitar el signo de igual y únicamente nos vamos a quedar con el símbolo de la ñ. ¿Vale? Y así decimos que dos figuras son semejantes. ¿Vale? Entonces vamos a pasar al primer criterio, que el criterio es el primero. Y este es el de ángulo, ángulo. ¿Por qué no ángulo, ángulo, ángulo? Porque matemáticamente se sabe que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces, si tienes dos ángulos, el otro se encuentra fácil. Y es como decir, que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, forzosamente el tercero también va a ser igual. Entonces, pues se sintetiza, se acorta a criterio o primer criterio, ángulo, ángulo. ¿Vale? Aunque te digo, también lo pueden encontrar en otros libros como ángulo, ángulo, ángulo. Pero pues eso es exactamente lo mismo. ¿Qué me dice este criterio? Me dice que dos triángulos son semejantes, ¿vale? Sí y solo sí poseen dos ángulos congruentes o iguales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Suponemos que yo acá tengo un megatriángulo, ¿vale? Ahí está. Vamos a ponerle M, N, P. ¿Vale? Esos son sus ángulos. Vamos a hacer aquí otro triángulo más pequeñito. Este vamos a ponerle A, B y C. ¿Vale? Para que esos dos triángulos sean congruentes, por el criterio de ángulo, ángulo, necesitan tener dos ángulos iguales. Ustedes pueden observar a simple vista que a diferencia de congruencia, ¿vale? Aquí en semejanza, los triángulos pueden ser uno más grande, el otro más pequeño o viceversa.
¿vale? No necesariamente deben de ser la misma medida. Es cuando interviene lo que es proporción. Aquí no lo estamos manejando porque estamos hablando de ángulos, ¿vale? Y deben de ser congruentes. Entonces, supongamos que acá y acá tenemos estos dos ángulos y nos dieron también estos dos ángulos. El ángulo M, vamos a ponerle que mide 45 grados, un poquito más, 60. Que este también mide 60. Y acá también este mide 60 y este mide 60. Entonces, ¿qué ocurre? Los triángulos comparten o tienen dos ángulos iguales, ¿vale? Es lo mismo que hacíamos con congruencia, agarrábamos, y colocábamos una línea, este es congruente o semejante, el ángulo M, vamos a ponerlo acá, es, bueno, aquí no podemos poner, es igual al ángulo A. Y hacíamos acá dos rayas, a referirnos al otro ángulo, y decir que el ángulo P es igual al ángulo B. Ahora, ¿por qué no estoy ocupando en este caso acá el de semejanza? Porque estoy hablando de ángulos, jóvenes. Los ángulos no van a ser proporcionales, los ángulos siempre van a ser iguales, ¿vale? Y como son iguales, no puedo poner el símbolo de semejanza. Por eso estoy colocando el símbolo igual. Tampoco puedo ponerle congruencia, ¿vale? Por eso se coloca el signo de igual. Ahora, ¿dónde voy a colocar el símbolo de semejanza? Cuando yo ya afirme que los triángulos son semejantes. Entonces, como cumplen el criterio de ángulo a ángulo, voy a decir que el triángulo MNP es semejante al triángulo ABC. Y listo. Ya empleé o ya ocupé lo que es el primer criterio. ¿Vale? ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Más jóvenes dudas? ¿Quién es Elena Esteban? Por favor, nada más para pasarle lista. También Nico. Si no hay dudas, pasamos al siguiente. Ok. Ese es el primer criterio. Vamos con el segundo. El segundo criterio es el de lado, lado, lado. ¿Vale? Lado, lado, lado. Ahora, este criterio es el más importante de los tres, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de este criterio es que sale, bueno, no sale, sino también se demuestra o se obtiene el teorema de Tales. ¿Vale? Cuando nosotros queremos resolver algo por teorema de Tales, también se puede hacer por este criterio de congruencia, de semejanza. Pero pues como el teorema de Tales, por así decirlo, es un poco más famoso, entonces siempre se suele resolver por teorema de Tales. Pero aplicando lo mismo de acá, ¿vale? Se puede resolver. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? ¿O qué afirma? Nos dice que dos triángulos son semejantes si y solo si sus lados son proporcionales. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo que proporcionales? Cuando ustedes estudian en secundaria o cuando lo vimos en primero, no sé si se acuerden,
que nosotros vemos lo que es proporción directa y proporción inversa, ¿vale? En esos dos aspectos, Johnny. En esos dos aspectos, gracias a tu paso lista. En esos dos aspectos, ¿vale? Hay una constante de proporcionalidad. Esa constante sirve mucho para demostrar cómo sale la regla de 3, y para, por así decirlo, resolver más rápido o resolver de manera eficaz un problema de proporción directa o inversa. Ahora, ¿qué es una proporción? Una proporción es cuando nosotros comparamos dos o más razones. Una razón es una fracción, ¿vale? Entonces me estoy diciendo que tengo que comparar fracciones. ¿Cómo las voy a comparar? Pues las voy a igualar, ¿vale? Ahora, vamos a hacer dos triángulos. Por ejemplo, no sé. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Y aquí vamos a hacer otro triángulo rectángulo más grande. Vamos a hacer el famoso 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer 6, 8 y 10. Quién sabe si esto salga. Vamos a ponerle nombre. Recuerden nombrar un triángulo. En este caso, pues vamos a hacer lo mismo que el anterior. Bueno, no. X, Y y Z. Y aquí le vamos a poner, no sé, E, F y G. Bueno, aquí la G la vamos a hacer minúscula porque. ¿Sales? Ahora, ¿en qué consiste este criterio? Como su nombre, o como lo afirmamos hace rato, es que cuando yo compare los lados sean proporcionales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que los tres lados cumplan una proporción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a comparar mismos lados con mismos lados, ¿vale? Entonces vamos a agarrar el rojo, tenemos acá, ponemos este con este, ¿vale? Entonces hago la proporción, dijimos que una proporción es hago la razón, una razón es una fracción, entonces sería 3 sobre 6. Esto debe ser igual a lo que yo compare, vamos con el otro, por ejemplo, este de acá, con este de acá, ¿vale? Entonces ahora coloco esa fracción, 4 sobre 8. Y esto debe de ser igual a este de acá, cuando lo compare con su mismo lado. Ahora es muy importante eso, que sea el mismo lado, ¿ok? Y hago la fracción, que sería 5 sobre 10. Si ustedes se dan cuenta, arriba en las fracciones o en los numeradores, estoy colocando que las medidas del triángulo más pequeño. Y abajo, en el denominador, estoy colocando las medidas del triángulo grande. ¿Vale? Aquí está el 8, el 6 y el 10. Ahora, a simple vista, si nosotros observamos, déjame borrar esto. Si nosotros observamos, podemos ver que no son iguales. O sea, que no llegan a ser iguales. Pero si yo hago la división, que está indicada ahí, por ejemplo, 3 entre 6, si lo hacen en su calculadora, es 0.5. 4 entre 8 es 0.5. Y 5 entre 10 es 0.5. Entonces, puedo afirmar que estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué?
porque al momento de comparar sus lados, estos manejan una proporción, ¿vale? Y esa proporción es igual en sus tres lados. Acá lo estamos viendo. En este caso la proporción es de 0.5. ¿Vale? Vamos a anotar finalmente. Decimos que el triángulo XYZ es semejante al triángulo EFG. ¿Dudas con este segundo criterio, jóvenes? ¿Dudas? Los demás jóvenes, Johnny, Nico, Luz, vale. Entonces, eso examen, jóvenes, también va a ser un poco más práctico que los anteriores. Les voy a poner dos triángulos y ustedes me van a decir si son semejantes, son congruentes y por qué criterio. ¿Vale? Igual va a ser por eso y todo. Para que se vayan preparando. Entonces vamos con el último criterio, que ya sería el criterio, o el tercer criterio, que es el de lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice este criterio? Este criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si y solo si, ¿vale? Tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente o igual, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora vamos a hacer un triángulo de escalera. Vamos a hacerle así, así, me fui chueco. Vale, y aquí vamos a hacer otro poco, un poquito más pequeño. Ahí está. Nombramos a los triángulos, le ponemos otra vez pues ABC y D, E y F. Ahí está. Ahora, al igual que con congruencia, si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos, bueno, antes que nada vamos a ponerle los lados, o sea, vamos a ponerle 12 y 24, supongamos, ¿vale? Recuerden que los triángulos que formo aquí no necesariamente existen, nada más es para dar el ejemplo. Aquí no sé, un ángulo de 110, aquí también 110, y aquí vamos a ponerle 4 y 8, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos o queremos saber si dos triángulos son semejantes por el tercer criterio, lado, ángulo, lado, hacemos lo mismo que hacíamos en semejanza, ¿vale? Entonces agarramos con un color o con su dedo y siguen el criterio, que es lado, ángulo y lado, ¿vale? Para ver si el ángulo está comprendido entre los dos lados en ambos triángulos. Es un requisito indispensable, ¿vale? Lo mismo, lado, ángulo, lado.
Entonces se observa en ambos triángulos comparten los mismos, que el ángulo está formado entre dos lados, que son los que yo voy a comparar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a comparar el ángulo, ¿vale? Que es el más sencillo, este con este. Y yo puedo afirmar que el ángulo A es igual, recuerden que cuando hablamos con ángulos no podemos usar el símbolo de semejanza, es igual al ángulo D, ¿vale? Aquí le voy a hacer un poquito más largo. Ahí está. Ahora, con los lados, ahí es donde ya debemos de formar la razón. Lo que hicimos acá, pero ahora solo lo vamos a hacer con dos lados. Entonces, agarramos el rojito, marcamos. Este lado lo voy a comparar con su mismo lado. ¿Cuál sería? Este de acá. Entonces, 12 sobre 4. Debe ser igual a lo que yo compare de acá, del otro lado, con el otro. ¿Vale? Que sería 24 entre 8. Entonces, hacemos lo mismo que en el anterior, a simple vista, ¿vale? Nosotros vemos las fracciones, y o las razones, mejor dicho en este caso, y no son iguales. Sacamos o hacemos la división, 2 entre 4 me da 3, y 24 entre 8 me da 3. Como resulta el mismo número en ambos casos y tienen un mismo ángulo compartido o comprendido entre esos dos lados, podemos afirmar, y ahora sí ya decimos, el triángulo ABC es congruente al triángulo DE y F. ¿Vale? Y listo. Ya habríamos visto los tres criterios. No sé si alguien tiene alguna duda en específico, ¿vale? Sobre algún criterio. Entonces, como ustedes pueden observar, las congruencia y semejanza es fácil, ¿vale? Eh, Únicamente es recordar los criterios, ¿ok? Y aplicarlos de manera correcta, ¿vale? Porque muchas veces queremos forzar a que los triángulos sean congruentes o semejantes cuando en verdad no lo son. Entonces, estos serían los tres criterios de semejanza. Vale recordar, y eso también creo que va a ser pregunta de examen, que el más importante es este, el de lado, lado, lado. ¿Vale? Es el criterio más importante porque a partir de ese criterio se puede, como ya he dicho, aplicar o demostrar el teorema de Tales. ¿Vale? Entonces, de su guía, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio. De hecho, ya nos mandaron, de hecho. Pero digan un triángulo del 1 al 9. ¿Cuál triángulo les gustaría? Del 1 al 9. Alguien en el chat. O por voz, como quieran. ¿Qué triángulo les gustaría? El 5, dice Chema que el 5. Ok, vamos a dibujar el 5. El 5, újules. Bueno, más o menos es así. Después sube y baja. Y acá me dice que mide 3.2. Que acá mide 3.94. Que acá mide 3.31. Ok. Bueno, tenemos que ver si tiene un triángulo o hay un triángulo semejante a ese de la lista que tenemos. ¿Vale?
Vamos a ver, nos da 9 triángulos. Ahora, el triángulo 1, 2 y 3 no pueden ser, ¿vale? El 1, el 2 y el 3 no pueden ser semejantes a él. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2, los que están en su guía, recuerden, son, ¿cómo puedo así decirlo? Tienen puros ángulos, o sea, no me da ningún lado, no los puedo comparar. El triángulo 3 me da dos lados, pero también un ángulo, entonces no está aplicando el criterio que yo busco. Lo mismo ocurre con el 6 y con el 7, no, con el 6 y con el 8. Con el 9 es lo mismo, son puros ángulos. Entonces únicamente me quedan dos triángulos. ¿Cuáles son? El 4 y el 7. Los voy a dibujar acá. ¿Vale? Entonces aquí dibujo otro. Este sería el 4. Y acá dice que mide 4.38, 3.68 y 3.56. Y acá voy a dibujar lo que es el triángulo 7, que es 4, 3.15 y 3.56. Ahí voy a hacer mejor este. Sales. A simple vista uno los ve y puede decir que, no, que a lo mejor no son semejantes, ¿vale? Porque pues las medidas están con decimales y aunque se ven de la misma medida en la hoja, aquí no, en su guía se ven de la misma medida, podemos decir que a lo mejor son semejantes. Pero para sacarle de dudas aplicamos el segundo criterio, que para eso está. Entonces vamos a comparar primero el 5 con el 4. Entonces, es lo mismo, lados con lado, o sea, el mismo lado con el mismo lado. Entonces voy a hacerlo yo aquí con colores para que más o menos lo visualicen. Voy a comparar este lado con este lado. Después voy a comparar este lado con este lado. Y por último, este que está acá con el que está acá. ¿Vale? Entonces sería 3.94 sobre 4.38 debe ser igual a 3.68. Ah, no, estoy loco. A 3.31 sobre 3.68 y esto debe ser igual a 3.2 sobre 3.56. Eso es lo que decíamos. Si ustedes si lo vemos así, o si lo decimos a alguien, pues obviamente nos va a decir que no, ¿no? Que no son iguales, porque pues se ven muy raros. Pero el chiste está, o el chiste está, mejor dicho, en hacer la división. Entonces, 3.94 entre 4.38 aproximadamente nos está dando 0.89, por no contar todos los decimales que siguen después. Vamos a ver si es igual acá. 3.31 entre 3.68. Y me está otra vez 0.89. Y por último, 3.2 entre 3.56. Y más o menos también me está dando 0.89. Ahí los decimales después cambian, pero me imagino que son por los decimales. Y podríamos afirmar que esos dos triángulos, que el triángulo 5 y que el triángulo 4, son semejantes por el criterio de lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque están manejando una misma proporción. Entonces aquí lo pondríamos. El triángulo 5 es semejante al triángulo 4. ¿Vale? Lo último sería verificar si es semejante este con este o si es semejante este con este.
¿Vale? Vamos a hacer uno de los dos, ya por cuestión de tiempo no vamos a hacer los dos. Vamos a hacer entonces el 4 con el 7, vamos a ver si si esos dos son semejantes. Pues voy a hacer exactamente lo mismo, con las mismas líneas. Bueno, pues ya voy a borrar este para no confundirnos. Borro de acá. Vamos a hacer, sería entonces este lado, con el lado de verde, este que está acá, con el azul, y por último, el azul marino con el otro. ¿Vale? Entonces, formamos las razones. Va a ser 4 sobre 4.38 debe ser igual a 3.15 sobre 3.68. Ese debe ser igual. ¿Tienen 3.56 en el mismo lado? 3.56 sobre 3.56. Ahora, al observar esto, ¿vale? Ya a simple vista uno se puede dar cuenta que los triángulos no son semejantes. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta división en la calculadora, me va a dar 1. Y cuando yo haga esta, el número va a ser distinto de 1, va a ser un número decimal. Entonces, aquí decimos que los triángulos no son semejantes. ¿Vale? No son semejantes y no aplica o no aplica el criterio de lado, lado, lado. ¿Vale? Entonces, dudas con semejanza en general, jóvenes, para si no, pasamos a inglés. Dudas. Ninguna. Ok. Entonces, recuerden preguntas de examen, que es congruencia, que es semejanza, cuál es el criterio más importante de esto, de semejanza, y para que las vayan sacando. Bueno, pasemos a inglés, ¿vale? Ahora, si ustedes se acuerdan en la unidad pasada, bueno, en la clase pasada, estuvimos recordando cómo usar el SOM y el END correctamente, ¿vale? Cómo usar A y AND. Y empezamos a ver lo que son adjetivos contables o incontables. Bueno, sustantivos contables e incontables. Ahora, habíamos dicho que los sustantivos contables tienen plural y que los sustantivos incontables no lo tienen. ¿Vale? Eso grábenselo porque eso es muy importante. También dijimos que por lo general todos los productos líquidos, ¿vale? No son, son incontables. Son sustantivos incontables. Por ejemplo, en su guía, ¿vale? Viene, en su guía viene un listado de unas pequeñas, bueno, no es, no es todo el vocabulario que se debería de ver de comida, ¿vale? Solo es una pequeña parte. Pero de ahí ustedes pueden decir más o menos cuáles serían contables o incontables. Por ejemplo, cheese, que es queso. Puedo decir un queso, dos quesos, tres quesos, y sí, ¿no? Entonces, cheese sería contable. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando voy a milk, que es leche, o water, que es agua, o juice, que es zumo, ¿vale?
no, no puedo contar, por así decirlo, la leche. Entonces, automáticamente, pues son sustantivos incontables. ¿Ok? Eh, Después de eso, en su guía, viene lo que es los cuantificadores. ¿Es un cuantificador? Es para expresar o indica la cantidad del sustantivo, ¿vale? Que tanto tengo. Y los cuantificadores principales que vienen son el much, el many y el a lot of. Esos son los tres principales. ¿Diferencias entre los tres? Los tres podemos decir que significan lo mismo, ¿vale? Es mucho, o muchos, o muchos, o muchas, ¿vale? Pero podemos decir que significan lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? A lot of se ocupa tanto con sustantivos contables e incontables. Lo puede estar ocupando con las dos. Él no discrimina, él ocupa sustantivos contables e incontables, no hay ningún problema. En cambio, el much solo trabaja, mucho ojo con eso, con sustantivos incontables, nada más. Y el many únicamente con sustantivos contables. ¿Vale? Entonces, es una de las principales diferencias que tienen estos tres cuantificadores. La otra, much y many, vamos a poner otro color, estos dos son formales. Y, de otro color, a lot of es más informal. ¿Vale? Esa es una segunda diferencia que tiene. Much y many se ocupa de manera un poquito más formal. Por ejemplo, siempre, no sé si han visto películas o series cuando van a comprar a un supermercado, a una tienda, como no conocen a la chica que los atiende, siempre, o como la chica no los conoce al cliente, siempre les pregunta how much, how many, cuánto es o cuánto te debo. Entonces, por eso se coloca. Por eso usan much o many, porque es formal. O sea, como no te conozco, no te puedo hablar de tú. Pero a lot of es ya un lenguaje, como ustedes ya saben, entre compañeros, entre amigos, donde ya hay confianza, ya se conocen. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la tercera diferencia entre a lot of y much y many? La tercera diferencia, vamos a ponerlo con otro color, es que estos dos, el much y el many, vamos a ponerlo aquí, así con rojito separado, es que estos se usan en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En los tres tipos de oraciones que nosotros manejamos, en los tres se pueden ocupar. Puedes preguntar, puedes afirmar o puedes negar. O sea, no hay ningún problema. En cambio, el a lot of no, ¿vale? Normalmente, y eso ya es muy común, se suele usar en oraciones afirmativas. Es lo más común, pero también se puede usar en oraciones negativas, en donde sí no es común verlo y se podría decir que es un error gramatical, es ocuparlo en oraciones interrogativas. Para eso mejor ocupas much o ocupas many. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Entonces, esas son las grandes diferencias, jóvenes. Esta también es pregunta de examen.
Entonces, recapitulando. Los tres, much, many y a lot of, significa mucho o muchos. ¿Vale? Específicamente a lot of, solo el plural, muchos. Much se ocupa con sustantivos incontables, many se ocupa con sustantivos contables y a lot of se puede ocupar tanto con contables como con incontables, con los dos. Much y many son más formales y a lot of es más informal. Much y many se pueden ocupar en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas y a lot of solamente se ocupa en oraciones afirmativas y en oraciones negativas. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con eso, jóvenes? ¿Dudas? Vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de su guía, mejor dicho, algunos 3, 4 ejemplos. Los jóvenes, recuerden, no hay una forma de identificar si un sustantivo es contable o incontable. Te lo puedes preguntar, se puede contar el dinero, se puede contar la leche, te lo puedes preguntar, pero no hay algo como tal que te diga. Entonces, bueno, jóvenes, de su guía de la actividad 5, no sé, alguna que quieran para hacer ahorita. De las 10 que tienen, escojan cuál podemos hacer ahorita para ver qué se ocupa bien. Jóvenes, de la actividad 5 de su guía de cuantificadores, alguna que quieren que se haga para ver cómo ocupar much y many correctamente. Jóvenes, Johnny, Emiliano, Luz, Nico, Román. La que sea, profe, la que sea. Bueno, vamos a agarrar entonces, no sé, la 6. La 6 nos dice, how, espacio en blanco, rice, did you buy? Did you buy? ¿Cuánto arroz compraste? Ok. Bueno, en su guía no viene how much, how many, que también es lo mismo, pero se sobreentiende que, bueno, es exactamente lo mismo que much y many, solo que lo conviertes en cuánto. ¿Vale? Ahora, para nosotros saber o poder identificar de manera correcta si va much o va many, tenemos que conocer el sustantivo. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el sustantivo. De esta oración, ¿vale? El sustantivo es rice, arroz, ¿vale? Porque did es el auxiliar, you es el sujeto, buy es ¿cómo se llama el verbo, y how es una question word. Entonces, como rice, arroz, es el sustantivo, habíamos dicho, creo que en la clase pasada lo dijimos, que el arroz no se cuenta en inglés, es un sustantivo incontable. Y como es incontable, vamos a ocupar much, ¿vale? Entonces acá diría how
much rice did you buy? ¿Vale? ¿Cuánto arroz compraste? Vamos a agarrar otra. No sé, ahora, por ejemplo, la 10. Thank you. So, espacio en blanco. For the new book. Ahora, en esta oración, identificar el sustantivo es un poco más complicado. ¿Vale? Entonces, ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿qué pasó? Nada, prosiga. Entonces, aquí es un poquito más complicado identificar el sustantivo. Thank you so much. Por eso les dije. Pero, por así decirlo, es una frase de inglés o, ¿cómo explicarlo? Es que identificar el sustantivo es complejo acá. Entonces, por así decirlo, es una frase de inglés o es algo, ¿cómo se dice eso? Coloquial. Bueno, no recuerdo la palabra correcta, pero es algo que se dice mucho allá. Entonces, thank you so much. Todo esto se traduce, también ya van de haber escuchado ustedes, como muchas gracias. Oh, thank you so much. ¿Vale? Entonces, todo thank you so much, se traduce como muchas gracias, o sea, de verdad, como que están muy agradecidos y no saben ni cómo expresarse. Sería thank you so much. ¿Vale? Ocupamos otra vez el much. No puede ser many, porque por así decirlo, el sustantivo son las gracias. ¿Vale? O el dar gracias. Es como que no lo puedes, no puedes contar las gracias que das. Es un poco complicado. Pero bueno, es much, ¿vale? Porque se entiende que es una frase algo coloquial o que se ocupa mucho en el idioma inglés. Ahí también para que tomen nota de eso. Vamos con otra. A lo mejor esta es la última, no sé, por ejemplo, no. La 2, que es negativa, no hemos visto ninguna negativa. Que sería there are, espacio en blanco, shops in our town, en el centro. No, downtown, el centro. En nuestro pueblo. Sales. Lo mismo que el anterior, o que las otras dos, hay que identificar el sustantivo. Aquí ya es más sencillo ver el sustantivo. ¿Vale? El sustantivo es shops. ¿Vale? Tiendas. Ese es mi sustantivo. Ahora, aquí claramente se observa que el sustantivo está en plural. Si está en plural, solo puede significar una cosa, que es su sustantivo contable. Y como es un sustantivo contable, voy a ocupar ahora ya many. ¿Eso qué le pondría? Many. There are many shops. No hay muchas tiendas en nuestro pueblo. También se podría poner any, pero ya cambiaría mucho el contexto de la oración. Entonces, dudas, jóvenes, de cómo ocupar many y much en oraciones, o cómo saber cuándo ponerlo. Pues eso es muchas veces es el error de ustedes, que cuando mandan sus actividades, no sé si las contestan
como Dios les dio a entender o de veras. Pero bueno, ¿dudas con esto? Ok, jóvenes, pues sería todo. Recordar que el día viernes, ¿vale?